Bienvenido a la comunidad del inversionista inmobiliario de IDEX, un podcast donde te diremos las noticias, información útil y tips para que logres el patrimonio inmobiliario que mereces. Hola inversionistas inmobiliarios, ¿cómo están? Gracias por estar en un podcast más de IDEX. Una vez más, acompañando con mi gran amigo Alejandro Michel Leaño. ¿Cómo estás, amigo, mi estimado? Ya no sabemos. ¿Cómo estás? Puede hacer segunda, tercera ola. ¿Cómo se saluda? Bien, pues ya no sé. ¿Normal? Pues con cuidado. Con cuidado. Y con fe. ¿Cómo estás? Bien, muy contento de estar otra vez acá, bueno. platicando Saludos con todos los inversionistas inmobiliarios. Hoy vamos a hablar de un tema que está bombardeándonos muchísimo en las redes, porque es una realidad mundial. El tema de hoy se llama estanflación. Sí, suena como una palabra rara, que solamente se oye dominguera, pero no es. Estanflación es un momento muy peculiar económico, en el ciclo económico, en el cual estamos actualmente en términos mundiales y también en términos de México, y vamos a hablar de eso, cómo nos impacta, qué es y qué hacer al respecto. ¿Ok? De acuerdo. Vamos a empezar por hablar por la definición de estanflación. Voy a leer la definición para que se entienda un poco de qué estamos hablando. La estanflación en un país es la combinación de inflación y estancamiento económico. Este fenómeno une estos dos conceptos que cuando se producen a la vez son devastadores para la economía, según el texto que estamos platicando. Ocurre cuando la economía de un país se encuentra estancada, es decir, no estamos creciendo, como actualmente, y a la vez se encarece el costo de vida motivado por una elevada inflación. Esta combinación provoca el empobrecimiento de la población. Las características de la estanflación, y disculpen, pero es que la palabra está medio rimbombante, son las siguientes. Existe una elevada inflación, como estamos viendo actualmente. Mucho desempleo, que no es necesariamente el caso, y por eso hay que analizar cada uno de los momentos. Y hay una tasa de crecimiento moderada, estancada o inclusive negativa. Eso es lo que dice. Suele venir procedida de shocks que generan desajustes en los mercados entre la oferta y la demanda. O sea, como estamos ahorita, ¿no? Tal cual. O sea, ¿qué está pasando ahorita? O sea, no es la definición literal lo que se está viviendo. Hay ciertas partes de esta definición que es lo que estamos viendo el día de hoy. Tenemos una situación de inflación muy elevada. Estamos ya en algunos lugares, creo que al 8, 9, 10%. El crecimiento económico sí está muy bajo. En México en particular no tenemos una situación de desempleo, pero sí estamos viendo como resultado del desajuste en la cadena de suministro y producción, pues un desabasto y una disrupción en la dinámica normal de oferta y demanda. Entonces estamos viviendo esta situación en donde por un lado una inflación muy alta y por otro lado el crecimiento bajo amenazan hoy el tema del rendimiento de nuestro patrimonio y de nuestras inversiones. Entonces el motivo de por qué tratar este tema de estanflación es simplemente entender que es un ciclo económico, sí, que ya ha sucedido en otras ocasiones y que hay ciertas cosas que se recomiendan uno puede hacer para tomar mejores decisiones de inversión y cuidar el patrimonio. Obviamente es un momento en el cual tenemos que, hoy mayor que nunca, tener mucho cuidado, tomar decisiones muy analizadas, muy cuidadosamente, pero definitivamente es un momento en el cual también se puede crecer el patrimonio. Entonces, ¿pero entramos en pánico? No, yo creo que el pánico nunca va a ser un buen consejero. Pues no, definitivamente creo que las decisiones y más de tema patrimonial se tienen que hacer con mucha tranquilidad, mucha calma, mucha información para poder tomar una decisión informada e inteligente. No vas a atinarle a todas, pero definitivamente si tú sigues esa tendencia de buenas decisiones, bien informadas, con calma, a la larga eventualmente tu patrimonio irá creciendo. Entonces, no creo que sea momento para que cunde el pánico, pero sí creo que es momento de analizar en dónde y en qué estoy invirtiendo, ¿no? Ok, entonces, ya lo platicamos en algunos episodios pasados, el tema de la inflación, ¿no? Eso ya es un tema contado. ¿Y qué hacer cuando hay inflación? Cuida tus gastos hormiga, ahorra, gasta en lo verdaderamente importante, en lo que te vaya a dar rentabilidad al futuro, etcétera. En este momento que hay estancamiento, además de hacer esto que ya hemos estado platicando y que si no lo han visto pueden ver los otros episodios que hay, porque tenemos, ¿cuántos episodios tenemos, Jesús?
20 episodios ya, entonces ya ¿Es el pueden... número 20? Ese es el número 20, mira, ya llevamos 20. O sea, pueden ver en los episodios pasados sobre este tema, ahí les estamos platicando, pero en específico en este momento donde estamos en un espacio de estancamiento e inflación, hay algunas recomendaciones que queremos hacer de acuerdo a nuestro análisis. Y queremos aclarar que esto es de acuerdo a nuestro análisis, que tenemos la fortuna de platicar con muchos inversionistas inmobiliarios sobre todo. Claro. La primera de las recomendaciones que hemos platicado con algunos de ellos es normal, ¿no? Los inversionistas normalmente tienen diversificadas sus inversiones. Algunos tienen una parte en bienes raíces, otros tienen una parte también en temas como la bolsa, ¿no? Por ejemplo. Y lo que yo he platicado con gente que está moviendo dinero en la bolsa es, ese no es un buen momento para jugarle al riesgo en la bolsa, porque evidentemente está en caída, ¿no? Sí, definitivamente hoy la bolsa trae una dinámica, lo hemos visto en los resultados que se han dado en los últimos días, complicado en general para las empresas, porque hoy estás viviendo una situación en donde las empresas tienen costos elevados de energía, sus insumos, como consecuencia de la inflación, y por lo mismo una baja en la demanda. Entonces los clientes hoy tienen menos poder adquisitivo. Entonces esa combinación lo que da a entender es que en general las empresas en este periodo de tiempo pues tendrán menores resultados, o sea, menos buenos resultados, sí, claro. Los márgenes se van a apretar. Entonces, por lo general, los rendimientos en ese tipo de inversiones pudieran verse afectados. Eso no quiere decir que no hay ninguna empresa en bolsa que no le vaya a ir bien, pero creo que es más complicado, tendrías que tener un análisis muy profundo, conocer muy bien las empresas en las cuales estás invirtiendo. Entonces sería como un grado de sofisticación mayor. Sí. Si hay quien tenga ese conocimiento, definitivamente se pueden hacer buenos negocios en la bolsa, pero por lo general, si tú le metías al estándar del comportamiento de la bolsa, tendrías menos posibilidades hoy de tener buenos rendimientos. Sí, de tener esos rendimientos que se tuvo en el pasado, ¿no? Digo, Claro. un poco lo que me han platicado los que saben del tema es empresas de tecnología o empresas que están jugándole mucho al riesgo ahorita no es necesariamente donde quieres estar. Quieres irte a fuentes más seguras, de empresas más seguras, ¿no? Estamos hablando de empresas que están dedicadas a oleoductos, que están dedicadas a energía, que están dedicadas a bienes raíces, pero en volúmenes muy grandes. Esos son los espacios donde están vendiendo sus acciones de un lado y se están moviendo al otro. Bueno, pero eso es para el que sigue queriendo jugar en la bolsa, ¿no? Claro. Que no deja de ser un juego de riesgo. ¿Puede darte buenos dividendos? Sí, pero es un juego de riesgo. Y está el otro lado, y es el que nosotros platicamos, que son bienes raíces. A ver, ¿nosotros qué opinamos en este momento? También, digo, antes de entrar en los bienes raíces, algo que también ha estado mucho de moda son las cripto. Ah, que sí, las fue cripto. Bueno, otro sí. boom de inversión que Sí. hoy, Sí. tristemente, muchas personas perdieron mucho patrimonio en ese tema, pero hubo un salto cuantitativo fuertísimo en cuanto al apetito de riesgo. Lo que es cripto tiene un componente de riesgo muy alto. Muy alto, muy alto. En su momento dio buenos rendimientos, llegó la fiebre del cripto, todo el mundo le metió el cripto y de repente se sumó Sí. una buena parte de la riqueza ahí porque hubo en general un brinco a las inversiones de bajo riesgo. Hoy Sí. lo que está buscando el inversionista en general es eso, ¿no? ¿En dónde puedo tener mi dinero más protegido? Y obviamente lo que tú decías, estas empresas o todo esto que esté ligado a un commodity, el oro, el petróleo, la energía, los alimentos, Sí, todas consumibles, esas ¿no? cosas muy Sí. básicas que tienen un valor intrínseco importante, eso obviamente pues en teoría se van a seguir consumiendo, ¿no? Ajá. Y por eso creo que ahí puede haber buenos resultados. Y ya entrándole al tema de bienes raíces, yo creo que bienes raíces también tiene un valor intrínseco importante porque es un activo, es un bien que tú tienes, Sí. que al final del día pues, te cubre hasta cierto punto elementos de inflación. Y yo creo que hoy puede ser un muy buen momento para invertir en este tipo de activos y tener buenos rendimientos, ¿no? Oye, pero a ver, bienes raíces ya sabemos, hay muchos tipos de bienes raíces, o sea, hay terrenos, hay departamentos en preventa, hay casas, hay el flipping famoso. Desde nuestra perspectiva, ¿qué vemos? ¿Dónde vemos que está la oportunidad ahorita? Vale decir que estamos sesgados porque es nuestro giro, obviamente, No, bueno, pero sí. Lo vemos muy claro. Hoy yo creo que es un gran momento para comprar departamentos terminados. ¿Por qué? Porque tienen un costo de reposición muy alto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hoy estamos aquí en Brasilia, un proyecto muy bonito. Nos está quedan terminado. últimos departamentos, si les Tenemos interesa, algunos departamentos. ahí vengan.
pero hoy nosotros estamos vendiendo a precios de origen, o sea, nosotros arrancamos hace 3, 4 años, ya establecimos nuestra política de incrementos de precios, pero basada en un contexto de costo anterior, ¿no? Hoy, construir un proyecto como Brasilia, por lo menos, te va a costar un 30 o un 35% más caro. Entonces, el valor de reposición es muy alto. Y eso, a lo mejor hoy no se ve reflejado todavía en el precio de los inmuebles, pero el año que entra o en 2 años, en general, todos los bienes inmuebles se van a plusvalizar de manera importante. Entonces, hoy tú puedes entrar a un costo bajo, si tú lo ves a mediano y largo plazo, y tienes un bien que se va a revaluar de manera importante. Eso por un lado. Por otro, también en un entorno como el que estamos viviendo el día de hoy, la tendencia va también un poco más hacia la renta. Hoy hay gente que sí está pensando en diferir un poco su decisión de compra y dice, ¿saben qué? Voy a rentar. Entonces, si normalmente la tendencia es que las rentas estén a un 85, un 90% de ocupación, hoy estaríamos en un entorno como este a un 98%. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente todo va a estar rentado. Y al haber mayor demanda de rentas, en teoría los precios de renta deben subir. Además que el costo de las rentas está anexado al costo de inflación. Claro. Entonces, por un lado, tú tienes un activo que se va a revaluar de manera importante en los próximos años, sobre todo lo que ya está construido, y también tienes otro lado donde va a haber mucha demanda para la renta. Entonces, hoy comprar un departamento terminado en una buena ubicación, con un buen desarrollador, en una buena compañía, para un mercado en donde sí hay una demanda real de clientes que necesitan rentar. Eso me refiero por ciertos precios de renta. O sea, hoy tú en Guadalajara, clases medias, ¿no? Rentar de 10 a 20, 25 mil pesos, ahí es donde está realmente la necesidad. Sí. Pudieras comprar un departamento que vas a rentar en 40, 50, 60 mil pesos. Es complicado. Pero la realidad es que no hay un mercado muy grande allá afuera. No lo hay. Entonces tú compras productos para esos segmentos en renta, yo creo que vas a tener muy buenos resultados. Oye, ¿y qué pasa con las preventas? Porque también estamos viendo mucha preventa. ¿Conviene? Yo creo que conviene también la preventa definitivamente, porque lo que estábamos mencionando, como categoría, todo el activo inmobiliario se va a revaluar. O sea, todo lo que va a ser ladrillos por los costos de construcción, por la inflación, por el incremento en la demanda, todo se va a revaluar. Entonces yo creo que hoy entrar a un proyecto en preventa, sobre todo si te da buenas facilidades de financiamiento en donde puedo jugar un poco con mi capital y el financiamiento, entonces ya si tú ves el rendimiento que te puede generar esa inversión, yo creo que definitivamente también hay muy buenas oportunidades en preventa. Muy bien, entonces como decía mi abuelo, que es un hombre que yo admiraba mucho, decía, solo hay 2 grandes verdades en la vida. Te vas a hacer más viejo y todo se va a hacer más caro. Entonces, eso significa que si inviertes en este momento, vas a ganar sobre el tiempo y sobre todo en la circunstancia en la que nos encontramos actualmente. Sí. Nuestra recomendación, estando en un proceso de estanflación, en este momento es, si estás invirtiendo en otros activos que no sean bienes raíces, vigila con mucha precaución dónde estás metiendo el dinero. Recomendamos tradicional. Ahorita vámonos a lo tradicional. Y si estás en bienes raíces, dentro de la gama de bienes raíces donde nosotros vemos una mayor oportunidad y, ojo, quiero aclarar esto, nosotros antes vendíamos casas, vendíamos terrenos también, pero entendimos que el mercado estaba cambiando y aquí está la oportunidad. Por eso estamos vendiendo departamentos y edificios, no solamente porque se nos antojó. Entonces, la recomendación en este instante, lo que nosotros estamos diciéndole a todos los inversionistas inmobiliarios es volteen a ver los departamentos que ya están terminados, que están por terminarse, que se hicieron con costos anteriores, porque le van a ganar muy bien y porque hay una demanda de renta inevitable que estamos viendo en los márgenes de entre los 15,000 y 25,000 pesos, 30,000 pesos de renta, y compra en preventa, porque esos costos de preventa van a subir. Siempre suben, pero ahora van a subir más en los próximos años porque se va a revalorizar. Eso es lo que nosotros recomendamos, ¿sí? Sí. Entonces te metes a un segmento en donde la tendencia de incremento va hacia la alza, entonces pues pones a jugar eso a tu favor, ¿no? De tu patrimonio. Entonces esa sería nuestra recomendación. Obviamente también los invitamos, escuchen este podcast, escuchen otros 10, sí, infórmense con mucha más gente, no nos tomen la palabra literal, pero creo que tenemos mucha información que poner a su consideración para que tomen decisiones informadas y creemos nosotros que lo que estamos recomendando hace mucho sentido. Muy bien, pues eso es. Espero les sirva. Este era el tema principal del podcast. Nos vamos a pasar al área de noticias.
Estas son las noticias inmobiliarias. Bueno, vamos a hablar sobre las noticias. ¿Qué hacemos en esta sección? Leemos 3 noticias, una noticia internacional, una noticia nacional y una noticia local que impactan al mundo inmobiliario y que platicamos aquí entre los dos. Voy a hablar primero sobre la noticia internacional que la sacamos de elfinanciero.com.mx. Dice, compradores de casas en Texas se están echando para atrás. Ándale, pues, ¿te acuerdas que habíamos dicho que estaban acelerados comprando? El incremento de las tasas hipotecarias hizo que las casas fueran más caras, lo que llevó a algunos compradores a abandonar los acuerdos. Se cayeron casi 60,000 acuerdos de venta, lo que equivale al 15% de transacciones en todo el país, la mayor proporción de cancelaciones desde que el COVID-19 congeló la vivienda. En Austin, Texas, una combinación de precios históricamente altos, tasas hipotecarias en aumento y aumentos de impuestos ha enfriado el mercado. ¿Cómo ves? Pues interesante lo que está pasando en Estados Unidos. Yo creo que ahí se vivió la fiebre de los bienes raíces, los valores y las transacciones que se dieron. Era eso, ¿no? Hace un año era una locura y se sigue viendo hasta cierto punto, ¿no? Creo que esta nota sí transmite algo, pero si tomáramos en cuenta que normalmente el porcentaje histórico de cancelación es el 10 o el 11 y ahorita estás al 15, pues tampoco es que sea un incremento altísimo. Claro. Entonces sí ha habido una mayor tasa de cancelaciones. Tiene que ver el costo de los bienes inmuebles, tiene que ver el costo de las hipotecas. Hace un año exactamente una hipoteca en Estados Unidos estaba al 2.8, 2.9. Llegó a estar arriba del 6%, hoy ya están bajando, hoy están al 5.3%. Buena señal, ¿no? Es una buena señal, las tasas están bajando. Eso yo creo que lo que nos transmite es que ya la curva de largo plazo empieza a bajar, lo que quiere decir que la perspectiva de mediano y largo plazo es que las cosas ya empiezan a normalizarse. Obviamente hoy no estamos ahí. Pues no. Pero en el mediano y largo plazo, ya en los costos de las hipotecas de Estados Unidos se ve una tendencia a la baja. Yo creo que de esta nota lo más importante es el tema de los impuestos. Yo creo que ahí ha habido ciertas regulaciones, probablemente en Texas, en donde ya a la hora de cerrar la transacción, yo leía la nota, decía, oye, no sabes que se me han echado muchos clientes para atrás porque hubo un nuevo impuesto. Entonces ahí es donde ya no le está haciendo sentido, porque al final la tasa no me parece la razón al 5.3 para que no se cierren las transacciones. Los precios tampoco. Yo creo que en tema de impuestos a lo mejor ahí es lo que está generando una situación. Fíjate. Que es un punto muy importante. Luego que no se conoce cuáles son los costos de las transacciones inmobiliarias, porque luego nomás vemos el precio de venta. Sí. Pero luego no tomamos en cuenta, oye, pues cuánto me va a extra. salir el costo de la transacción, el tema fiscal, Sí, claro. cómo lo voy a resolver. Sí, el pago, y luego el notariado y demás, ¿no? Todos esos temas que le pegan al rendimiento. Totalmente. A lo mejor valdría la pena luego echarnos un clavado para desmenuzar un poquito esta parte menos sexy del negocio inmobiliario, pero que al final también tiene un impacto importante. Tenemos videos de eso también. Hay ya videos en nuestro canal, los pueden ver, ya platicamos, pero podemos traernos un experto y tú y yo y platicarlos con eso. Platicamos. Bueno, pues eso está pasando a nivel internacional. Vamos ahora a hablar de noticias bonitas, le llamaría yo, porque eso me gustó mucho, es noticias positivas. Esta noticia dice lo siguiente: Yucatán le dará la bienvenida a una ciudad inteligente en el 2025. La primera etapa de la ciudad Colorín estará lista para ser habitada en el 2025. La Smart City contará con características enfocadas en sus habitantes: conectividad, interconexión, estructuras biofílicas, conciencia ecosustentable, tratamiento de aguas residuales, 160 hectáreas en la zona residencial, es una zona residencial premium con terrenos de 300 metros cuadrados. Hay macrolotes, tienen temas de vivienda vertical, tienen amenidades como senderos, ciclovías, casas club, comedor flotante, bar urbano, lagos artificiales. Lo que está más interesante es que toda la comunidad va a estar conectada por medio de una app donde las personas van a tener áreas de atención para saber sobre movilidad, seguridad, bienestar, y también podrán aportar a sus lugares para realizar una actividad o promover eventos. Pues interesante, está padre el proyecto, me estaba justo metiendo aquí a la página. Yo creo que es una muy buena propuesta. Como dices, da gusto ver proyectos nuevos que ya se estén subiendo a esta tendencia en donde
cada vez converge más la tecnología, la calidad de vida, las amenidades. Entonces estará interesante ver cómo lo resuelven. Es un reto, obviamente el Smart City suena muy maravilloso, padre, pero tiene un reto de costos importante, porque al final si tú quisieras implementar el 100%, hoy las tecnologías o muchas de las tecnologías o no están lo suficientemente bien desarrolladas o están muy caras. Sí. Entonces, sí y los creo vuelven que poco poco a accesibles poco, de repente, sí, ¿no? Para la población en general. así es. Entonces, bueno, una app creo que sí está fácil de resolver. Hay muchas apps hoy que se están utilizando. Sí. Eso te da mucho confort, mucha calidad, un buen servicio. Y pues habrá que ver realmente qué es lo que se puede implementar de tecnología en ese proyecto. Y nosotros también, aunque a lo mejor no tenemos 120 hectáreas, pero sí hay maneras en las cuales los edificios hoy pues se pudieran conectar con la ciudad, ¿no? Que yo creo que es un reto importante hacia futuro. Cómo podemos no solamente hacer smart building, sino los edificios, cómo se conectan con la colonia, con la infraestructura, y poco a poco vamos evolucionando. Pasado del smart building al smart living, ¿no? Sí. El smart living, que es ya la conexión de todo esto, ¿no? Y Sí. ahora vemos fintechs y proptechs y demás. Bueno, pues ahí está. Está interesante. Ojalá pronto podamos tener nosotros algo por acá similar. Sí. Vamos a estar trabajando en eso, les avisamos. Muy bien, vámonos a la última noticia, la noticia local, que nos dice lo siguiente. Inflación en México sigue creciendo. Algunas ciudades ya alcanzaron los 2 dígitos, justo lo que estábamos platicando. De acuerdo a los datos del INEGI, algunas ciudades de México ya superaron los 2 dígitos en cuanto a inflación se refiere a la mitad del 2022. Caso específico en Jalisco, Tepatitlán, en los Altos de Jalisco, alcanzó el 10.08%, donde los productos y servicios suben de precio a diario. Guadalajara registra un 7.65% de inflación y a Tepa se le unen con doble dígito Frenesillo, Zacatecas con 10.22%, Ciudad Jiménez, Chihuahua con 10.24%, Tehuantepec en Oaxaca con 10.97% de inflación, según el último reporte de junio. En cuanto a estados, Jalisco se encuentra en el lugar 19 de las entidades con mayor incremento en los precios, 8.26 en junio, y la cual es la mayor del mes en el anterior, al 7.7%. Pues ahí está, ¿no? Pues no estamos tan mal. No estamos tan lugar mal. 19 de media tabla. Estamos a media tabla. Yo Es creo cuando que te conviene estar en la parte de abajo de la tabla, sí, ¿no? Ahí sí conviene. Sí, hombre, pero bueno, lo hemos ya platicado. ¿Qué hacer en este momento donde hay que entender que no solamente se trata de inflación, se trata también de estancamiento? Ya lo platicamos. Si quieren la respuesta completa, pues que vean lo anterior del podcast. Yo creo que seguimos metidos en este contexto inflacionario. En mi opinión, estamos llegando como a la etapa crítica, pero ya se empieza a ver. ¿Cómo cuánto crees que dure? Yo creo que para principios del año que entra, primer trimestre, ya empezaremos a ver la luz. La luz, yo creo. No soy mago, probablemente me pueda que equivocar, pero yo espero que ya poco a poco se empiece a contener un poco esta situación. Sí, ¿no? Ojalá. Que Dios te escuche. O sea, porque fíjate, subió 0.75% la tasa Estados Unidos, sí. Van a volver a subir otro 0.75%. Sí. Esos golpes Trancazos, fuertes, ¿no? Definitivamente lo que van a generar es una baja en la demanda. Entonces, en teoría, eso tarda 6 meses, 9 meses, en donde ya se empieza a ver un comportamiento, un ajuste en cuanto a los precios. Obviamente es un proceso doloroso, pero al final del día, en poco tiempo yo creo que podemos empezar a reconstruir ya la siguiente etapa de crecimiento, ¿no? Bueno, pues Dios te oiga y vamos trabajando para que eso suceda. Bueno, eso serían las noticias inmobiliarias. Nos vamos a pasar al siguiente segmento, que son preguntas. Preguntas que ustedes nos hacen a través de las redes sociales y que estamos aquí pues para responder. Preguntas de los inversionistas. Bueno, a ver, nos pregunta Selma Flores. Esta pregunta la hizo por Facebook. ¿De qué depende la duración de un periodo de estanflación? Bueno, pues tendría que darse una de dos cosas. O que baje la inflación o que incremente el crecimiento económico. Cualquiera de las dos variables y se rompe esa dinámica, ¿no? Hoy, como tenemos las dos, es lo que genera esto. Entonces, tendría que haber o una baja en el tema de la inflación que pudiera darse por lo que estamos platicando. Estos incrementos en las tasas deben de enfriar un poco la economía. Entonces, yo preveo que primero baje la inflación y después empieza a mejorar el crecimiento económico. Ok. Y dice Guillermo Unzueta, nos preguntó por LinkedIn. LinkedIn es una buena red
Y síganos por ahí, tenemos muy buen contenido. Dice, ¿es buen momento para invertir a pesar de la inflación? Lo acabamos de platicar, pero sí. Yo creo que es un buen momento Si de puedes, invertir hazlo. debido a la inflación. Exactamente. ¿No? O sea, teniendo hoy la inflación alta, que es una mayor amenaza al patrimonio, o sea, un patrimonio hoy que no se invierte bien, Se pues pulveriza. pierdes más, Claro, pierdes más valor. Una inflación, si perdía el 4% al año, mal invertido, pues hoy puedo perder el 8 o el 9 o el 10. Entonces, creo que hoy el tema inflacionario nos obliga a invertir inteligente, a invertir bien y a tener mucho cuidado en las decisiones que tomamos. Muy bien. Ismael Escobar nos pregunta por medio de Instagram. Ante la inflación, ¿qué tipo de inversión me conviene más para no perder mi dinero? Bueno, lo primero que hay que entender es que todas las inversiones conllevan riesgo, ¿no? Eso tenemos que aclarar. No importa que sea la más segura del mundo mundial, todas convienen riesgo, ¿ok? Pero, pues, lo que hemos estado platicando. Yo creo que ahí a lo mejor él trae, si el menor riesgo que yo pudiera correr, pues sería a lo mejor bonos CETES en Estados Unidos o en México, pero pues realmente hoy con las tasas que ya te va a estar también pagando el banco, yo creo que esa sería la inversión menos riesgosa, pero pues, yo creo que estás a lo mejor dejando pasar la oportunidad de invertirle un poquito más en algo que no solamente te dé CETES, creo que puedes ganar algo más hoy. Totalmente. No siento que estemos en un entorno donde quemen las naves, no inviertas en nada, no estamos en ese momento definitivamente, yo creo que hay muchas oportunidades y me iría a inversiones de menor riesgo, no de riesgo cero. Muy bien, perfecto. Pues esas son las preguntas y con eso terminamos este episodio del podcast. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Síganos en nuestras redes sociales, chequen el canal de YouTube. Tenemos un montón de videos que les pueden ayudar a tener más información para tomar buenas decisiones inmobiliarias. Háganos sus preguntas. Vamos a seguir platicando de estos temas. Vamos a estar buscando platicar ahora en los siguientes capítulos sobre créditos hipotecarios, con esto de las alzas en las tasas, si sigue valiendo la pena o no, cómo está este tema. Y bueno, nada, pues siempre un placer tener amigo aquí, platicar contigo. Un gusto. Gracias a todos, con todos ustedes. con todos los que nos ven, nos escuchan. Y pues nos vemos en la siguiente. Ahora aquí nos vemos pronto. Vale, gracias. Saludos. Gracias.